La suerte de tener a Nico Senaijo, que no se fue, gracias a Dios. Sí. Después de la apertura de este programa, yo dudé, dije, no veía por la ventanita atrás de Javi, tenía miedo que Yo creo que lo retuvieron por la fuerza. No, se quedó porque cree que tenemos alguna esperanza de cambiar. Entonces el tipo se queda, porque nos quiere, vaya a saber por qué. ¿Qué dice, amigo? ¿Cómo anda? ¿Cómo andan? Qué gran placer estar acá con ustedes. La verdad que es muy lindo. Gracias por la invitación. Has sumado, aparte que ya que te queríamos, además Vázquez acaba de enterarse que sos hincha independiente, por lo tanto ya te tiene en un altar. Hermoso. Yo cuando me encuentro con un hincha independiente genero... me emociona. Sí. Me emociona. Saber que sufrimos por lo mismo, que lloramos por lo mismo. Que... Aparte como se presentó, hincha fanático de Independiente. Sí, lo cual se llama, ¿no? Es de Avellaneda, ¿no? A mí me parece... Nada más en Avellaneda hay un solo club, ¿no? No hace falta. Bueno, hay uno que es chico. Hay uno que... Le pidió perdón a todos los franchelas de la vida. que es Arsenal, obviamente. Claro, el otro no. Bueno, querido amigo, gracias por estar aquí. Por favor, gracias por invitarme. Vos sabés que está hoy 1 de diciembre, ¿no? Arranca un mes que vaya a saber si producto, y seguramente jugará un papel importante, producto de la crisis postraumática, ¿viste? Cuando uno ha vivido en la vida problemas, después, por más que ya eso esté superado, llegan determinadas situaciones que hacen que uno te agarre como una suerte de escozor. A mí me ha tocado vivir los diciembre dramáticos también, sí, claro. Dramáticos de este país. Voy a decir, diciembre, ¿pasaremos bien el diciembre? ¿Cómo llegamos a este diciembre? Bueno, es una pregunta interesante. Me parece que hay políticamente un clima que parecería ser de relativa calma. Exacto. Las conformaciones como se vienen dando, el gobierno parecería dar señales de musculatura política, está consiguiendo resultados impensados tiempo atrás. Nico, claro, Nico, esto hace 3 meses el panorama era muy distinto. El número distinto. Es increíble, o sea, hoy está a un paso, les diría, de ser la primer minoría. Eso también habla del momento del peronismo también, ¿no? Un momento muy delicado. Yo creo que particularmente habla de eso, de lo que ha pasado con el peronismo. El peronismo está en un momento muy delicado. Pero lo que sí también me parece que es importante, que tenemos que advertir, es que económicamente, bueno, hay señales que se están viendo que preocupan. Digo, hay empresas que cierran, locales que están cerrando, pymes que cierran. La otra vez escuchaba del presidente Lacame que decía 18.000 pymes han cerrado en lo que va de la gestión de Milei. Entonces, ahí eso por momentos creo que agarra el fantasma de los 90, ¿no? Sí. Ese momento donde parecía que había una relativa calma económica, el dólar estaba bien, entonces la gente podía llegar a estar tranquilo, poder comprar, pero cada vez son más las familias que van quedando en esta situación. Claro. Y creo que y algunos te dicen, bueno, es una cuestión de transformación producto de los tiempos. Raro. Es pero cíclico, bueno, no deja de ser cíclico. En algunos temas, ¿no? Y recién te decía, los diciembre que hemos vivido y la vida que hemos vivido. O sea, esto que vos contás de la plata dulce, las importaciones y demás, nosotros lo vivimos en los 80. Vos eras más chico, capaz no te acordás, pero nosotros sí. Por ejemplo, un sector, y tenemos amigos que están viviendo esa situación. Y me tocó, te cuento una experiencia del sábado, porque circunstancialmente en Sábado en TN se nos dio por tocar este tema, y generó una repercusión y opiniones tan duras. El tema textil, ¿no? Es cierto, porque también hay que decirlo, es cierto que a veces en esta Argentina del sálvese quien pueda, es cierto que en determinado momento la ropa argentina era carísima, que se habían como aprovechado de ciertas situaciones. Esto es verdad, también hay que decirlo. Pero hoy, si vos me traes un pantalón y me lo pones a un pantalón bueno, por decirte un pantalón, un vestido de fiesta, como mostrábamos el otro día, un vestido de fiesta para una mujer, una noche de gala, y vos ponés un vestido a 30.000 pesos. Bueno, que el empresario argentino lo ponga a 20. Bueno, a ver, de impuestos el empresario argentino tiene 300. Más la mano de obra, más el material, son, ¿ya entendés? O sea, no hay manera. Ah, bueno, pero que lo ponga a 20 pesos. No le dan los costos. Bueno, pero que se joda, porque antes me cobraba mucho. Bueno, está bien, pero que se...
tiene que haber una regulación. Entonces, tenés todo el sector textil destruido en la Argentina. Sí, ¿Y claro. cuánta gente hay ahí? Sí, no, y tiene que ver un poco con la concepción macro de la economía. Me parece que es un tema de modelos. Digamos, lo que se observa es que el gobierno aplica una continuidad ideológica del modelo neoliberal. O sea, y además es un gobierno que reivindica, Esa forma. No es algo que se dice ni peyorativamente, ni nada, o sea, reivindica esa forma. Donde considera que la intervención del Estado es negativa, sin ir más lejos, para este año, por ejemplo, en términos de puestos de empleo, ha planteado seguir reduciendo un 10% más la planta del Estado. Digo, crece bajo ese eslogan, bajo ese paradigma, si se quiere. Ahora, en el medio estás hablando vos de familias. O sea, cerró Whirlpool, 250 familias quedan en la calle. Claro. Y yo lo que veo con preocupación es que es como que, bueno, es un dato más, o esto que decís, Gustavo, ¿no? Bueno, pero entonces que lo vendan más barato. O sea, me parece que es un problema histórico de Argentina la falta de políticas de Estado. Argentina es un país que no tiene política de Estado a largo plazo. Entonces, ¿qué sucede? Como no hay políticas de Estado a largo plazo, viene un gobierno, restituye de una manera. Viene el otro gobierno y dice, no, esto no es así, vas al otro. Entonces, por supuesto, hay abusos de los dos lados. O sea, no está bien que de repente se cobre tanto o que un empresario tenga que pagar tantos impuestos. Es discutible. Yo no digo que tiene que quedarse en una situación donde no se mira nada y bueno, que quede así porque sí, pero tampoco me parece el otro extremo, es como que es un péndulo que cambiamos de un lugar a otro de una manera, además en el corto plazo. Por eso no puede haber una inversión a largo plazo. No es confiable, no es confiable. Argentina sigue teniendo problemas estructurales y esto, digo, no es para echar culpas, no se trata ni de echar culpas en este caso al gobierno de Milei o el anterior gobierno. Lo que digo es que falta una planificación. Cuando se compara Argentina y Brasil, por ejemplo, en los años 60, años 50, años 60, Argentina era además una economía mucho más desarrollada que la economía brasilera. ¿Por qué Brasil fue creciendo a lo largo del tiempo? Porque planificó su estructura. Pasaron los gobiernos, pero tuvo una matriz, una política que no cambió. Argentina no tiene eso. Argentina es un vaivén, viene uno, viene el otro, cambia, saca. Con extremos muy radicalizados. Muy radicalizados. Entonces hoy en día, para colmo, con el peligro de que esto que vemos mucho en política, la posición contraria se anula todo el tiempo. No hay posibilidad de acuerdo y es un problema. Y eso no, digo yo, creo que ni siquiera tiene que ver con una ideología política, sino que está planteado dentro de lo que se ha llamado desde hace mucho tiempo la famosa batalla cultural, ¿no? Hoy el Estado es el diablo. Hoy el Estado es el diablo. Antes era al revés, digamos. Y en el medio no hay nada, y en el medio el Estado, digo yo, debería tener una presencia por lo menos reguladora, o donde hay un problema económico, ver qué puede hacer el Estado, digo, y hoy eso se anula absolutamente, y seguramente quien venga dentro de 20 años o dos, modificará esa cuestión también. Pero más allá de la cuestión ideológica, que está clara, porque está muy claro a la vista, básicamente que este es un gobierno economicista, claramente basado en lo que sucede en las billeteras, y digo, no hay una... Para que eso triunfe, necesitan convencer a la gente y que la gente que sube al colectivo y que viaja en subte y que va a comprar el pan se apropie de esa idea, ¿no? Vos sabés que ahí está el gran triunfo. Yo creo que hay en este péndulo que estamos hablando de mayor intervención del Estado, menor intervención, hay en el medio una suma de cuestiones que tienen que ver con desencanto, falta de expectativas, mucha gente que está realmente en un momento donde descree también el nivel de la política, el nivel de descreimiento en general de la política es muy alto. La otra vez estaba leyendo un informe de una consultora que era muy interesante porque destacaba frases que sacaban de los focus group. O sea, los focus group que se habían hecho, bueno, como eran para campaña, ya los habían dado a conocer. Y había dos frases que me llamaban la atención de personas que participaban allí, que decían, bueno, ya es momento de, si se la tienen que dar, que se la den, pero tienen que hacerlo. O sea, tienen que hacer efectivamente un cambio. Como que está este tema de que faltaba determinación en la política para llevar adelante determinado cambio. Entonces,
lo que quería justificar esa idea era decir, bueno, hubo un sector que votó a Milei por decir, bueno, le vamos a dar esta última oportunidad. Es ahora el momento y el gobierno parecería ser que... De hecho, a Macri se le momento. indica que el gradualismo fue un fracaso. Fue un fracaso y que ahora lo que se puede decir es, listo, vamos a avanzar con todas las reformas. Ahora bien, lo que particularmente veo de este momento pendular es que se ve también una sociedad a nivel mundial con un avance de la extrema derecha muy peligroso. Estaba viendo el fin de semana en España manifestación de diversos grupos filofascistas, en Alemania la regeneración de lo que es el neonazismo, o sea, cada vez más esas expresiones encuentran lugar dentro de la democracia, porque antes de la caída del muro esto se encontraba por fuera de la democracia, era la mirada antisistema, ¿no? Antidemocrática. Pues lo que tenés ahora es dentro del sistema, entonces ahí hay un problemón, porque la misma democracia le está dando resortes para que se llegue desde el poder a hacer cuestiones que son peligrosas. Entonces, a mí me parece que a esta cuestión pendular se le suma el tema cultural del momento, que tiene que ver con un desencanto muy fuerte de la política, lo que autores como Andrea Scheller hablan de partido anti-establishment político. Son partidos que están en contra no de la oligarquía económica, de la oligarquía política. Entonces, para esta mirada es lo mismo un comunista, un marxista, un conservador, un peronista, un radical. Todos forman parte de la decadencia que considera, ¿no? Y a partir de ahí, ¿cómo avanzamos, no? Me parece que es para pensarlo. Tremendo. Es así. Es duro. Ahora arrancamos esta charla hablando de diciembre, ¿no? Bueno, diciembre con estas particularidades. Después arranca un año, que vos decís, es un año no electoral. No hay años no electorales en Argentina. Sí, porque el año no electoral es preelectoral y falta nada para lo electoral. A lo sumo enero será no electoral. El enero, febrero. En marzo arranca, ¿no? Una nueva situación, ya con otro congreso, por supuesto, otra situación. ¿Qué estás viendo para 2026? Bueno, te decía, en términos políticos es llamativo el reordenamiento que logró exitosamente el gobierno. ¿Lo podrá mantener? Bueno, parecería indicar que sí, va a ser clave justamente si cumple con las promesas digamos que se hizo fundamentalmente a los gobernadores. Hoy en día, en general, el sistema de partidos en nuestro país se ha provincializado, entonces el peso de los gobernadores es muy fuerte, ya no es tanto el peso partidario. Pero es cierto que la aventura política inicial de juntar a las provincias, ¿no? No funcionó por ahora. Por ahora. Algo que nace a veces no claro, nace pero ya hay exitoso. una diferencia con eso. Una cosa es ser, por ejemplo, un gobernador candidato a presidente. Eso sí, todavía sigue teniendo la nacionalización de candidaturas, es un tema. Acá lo que estamos hablando es de que la formación de listas partidarias que antes pasaban por una conducción nacional, ya sea el PJ, la UCR como principales frentes, digamos, o partidos políticos, y de ahí en adelante, de ahí para abajo, se armaba. Hoy en día es el peso de los gobernadores. Entonces, en esos armados, me parece que los gobernadores están diciendo, mira, por ahora, listo, hay reformas que hay que hacerlas. Está claro que del otro lado tenemos un peronismo más dividido, entonces facilitaría esto, a diferencia de otros presidentes que intentaron hacerlo con un peronismo más fuerte. Eso está claro. Esto está claro. Ahora, me parece que también va a depender mucho de la capacidad real de cumplir con las promesas, porque se han hecho promesas de envío de fondos de obras públicas, bueno, y veces que toda ahora no llegó nada, entonces hay que ver los gobernadores, por eso están muy pendientes de eso. Y siempre cuando pasan las catástrofes mueve las aguas, ¿no? Por ejemplo, una gran lluvia, no podés sacar la producción, te vuelve loco, ahí te agarra un ataque, claro. Porque tenés la gente. ¿Dónde golpea a la gente? Primero le golpea al intendente, el intendente lo golpea al gobernador, el gobernador golpea al presidente. Claro. Entonces digo, desde ahí sí. Ahora, entonces tenemos un gobierno que si mantiene esa línea, evidentemente tiene chances de tener un 2026 que armaría o que estaría en condiciones de llevar adelante una candidatura de Milei a la reelección, que es el objetivo que tiene a nivel nacional, y nacionalizando efectivamente su estructura partidaria. De la oposición se ve de vuelta dentro del peronismo una crisis de liderazgo. Me parece que hay otras fuerzas, pienso en el radicalismo, hoy en día se va a dar, por ejemplo, ahora el 14 de diciembre tiene la convención, me parece que hay ciertos gobernadores, pienso en Valdés, etcétera, que están
que ganaron, vos mencionabas, bueno, fue el único gobernador que desafió a Milei y le ganó, el único, ¿sí? El Corrientes, porque fue el único lugar donde no pudo ganar Milei en las nacionales, y le había ganado las provinciales anteriores. Digo, pienso, por ejemplo, ese tipo de liderazgos para ver. Igual, creo yo que en esto, una reflexión que tomo de Jaime Durán Barba, que él decía, el próximo Milei va a ser un Milei, pero distinto. Un Milei de izquierda, un Milei de derecha, pero va a ser un Milei más. O sea, va a ser outsider. ¿Sí? Va a ser no, evidentemente la oposición tiene que salir de su catarsis que sigue estando, de que no entiende cómo está pasando esto, pero tienen que entender qué pasa. O sea, no hay forma, digamos, no se puede seguir lamentando cuestiones, porque el tiempo pasa y la gente sigue creciendo. Y ya me parece que se están dando cuenta. Es como cuando vos tenés una enfermedad que no la aceptás. No la aceptás. Los médicos te dicen, hasta que en un momento te das cuenta que ya el dolor es fuerte y vos decís, tengo una enfermedad. Y ahí, bueno, ¿qué se puede hacer? Dijimos, durante mucho tiempo, con Cristina sola es imposible, sin Cristina no se puede. Bueno, hoy se dan cuenta que basta. O sea, sí, hay una mirada un poquito más crítica. Se dan cuenta que con Cristina es imposible. Es que tiene un techo, Cristina no lo puede perforar ese techo. Tiene un techo que llega a un 35% y no tiene manera de perforarlo. El peronismo es demasiado grande para creer que Cristina es el peronismo. No, por Dios. Muchacho. Por Dios, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Pero nos han vendido... Hace nada más que 25 años. Nos han vendido que el peronismo es esto que hemos vivido los últimos 25 años y que no es así. Pero hace 25 años el peronismo era otra cosa. Por supuesto que sí. Yo soy de los que creen que lo han cooptado el peronismo y que lo han tergiversado y modificado, pero bueno, es otra historia. Ellos deberán dirimirlo, pero a mí me subleva cuando algunos creen que el peronismo es todo tiene su fin. Sí. Todo liderazgo. El tema es ese. El tema es que, otra vez escuchaba a Andrés Malamud, que hablaba con Carlos Pagni ahí en el programa Odisea, y él decía algo que era interesante, vinculado a los liderazgos, como el peronismo tomó increíblemente algo del radicalismo, que es esta idea de los líderes en vida no les están contando sacarlo. Entonces él ponía el caso de Irigoyen, que en vida no pudo, nadie lo pudo desafiar, Marcelo Tedalviar lo mismo, Balbín, y ahora lo que se ve con el caso de Cristina, ¿no? Que ella en vida no se quiere correr de ese lugar. También lo que muchos seguidores también del kirchnerismo Maduro plantean es, bueno, bárbaro, ¿qué pasa si Cristina también se corre? ¿El peronismo tiene alguna otra figura? Uno piensa quizá en el caso, no sé, pienso en Kicillof, que parecería que quiere mostrar o que podría llegar a saltar el cerco al no peronismo, pero también le estaría costando mucho sin el discurso de atrás de... ¿Cómo ves ahí la figura de Schiaretti? Schiaretti me parece que le ha pasado lo mismo con otros ex gobernadores. Me parece que el salto a la nacionalización les cuesta muchísimo, les cuesta mucho. O sea, son fenómenos provinciales. Son fenómenos muy fuertes provinciales. A De la Sota le pasó en su momento. Claro. ¿Cuántos gobernadores hay que uno dice, bueno, tiene un potencial interesante, pero cuando salen... salvo que logren que se repite la misma historia del kirchnerismo. Bueno, pero ¿qué hizo Kirchner? Kirchner llegó al control del aparato del partido, que es distinto. O sea, mediante Duhalde llegó al aparato. Sí, eso es verdad. Si vos haces una nacionalización sin llegar al aparato, o sea, si no controlás el aparato del partido, es muy difícil. El tema es que el peronismo está registrando fracasos electorales muy grandes. O sea, en el norte ha pasado en elecciones donde no sacó ni el 10% de los votos. Es para un partido así, es terrible. Obviamente Sanz, por ejemplo, gobernador de Salta, que dice, no me pueden estar dando esta obligación. Lo que pasa es que yo que camino mucho el norte, está quedando demasiado en evidencia el aparato. O sea, el aparato que existió durante muchísimo tiempo. Que vos tenías ciertas estructuras que funcionaban con la boleta electoral, con... vamos a decirlo, el tema de Formosa, Salta y demás, con gente que venía de otros países a votar en el momento de la elección, que nada tenía que ver con... Bueno, parece que se están la tecnología, la boleta única, está rompiendo un poco ciertos esquemas, y ahora te das cuenta que la gente vota en alguna idea, alguna propuesta, algo. No la apretada clásica, ¿no? Sí, hoy va cambiando ahí, bueno, igual tenemos el caso de Formosa, que sigue siendo, ¿no? Formosa sigue siendo. Formosa es un feudo que, yo ya te lo he dicho. Es imposible, es inexplicable. Yo rezo cada vez, es increíble lo que te voy a decir, pero yo cada vez que voy a Formosa siento que voy a un lugar, no sé, perdón,
la comparación. A veces siento que llego a Venezuela, que te van a perseguir, porque me pasa esto. Ya llego al aeropuerto, tengo 2 tipos que me persiguen, 2 camionetas que me persiguen, voy a tal lado, hablan con la gente que yo hablo. Me levanto a la mañana, abro la puerta de la habitación y tengo 2 tipos en el pasillo. Me voy a desayunar, tengo 2 tipos al lado. No es normal, no es mi país eso. No es así. No, es fuerte, es fuerte. Es fuerte. Es raro. Vas por la ruta, están con handicap, a ver por dónde va, por dónde venís, te para la policía. Y nadie se le animó. Bueno, nadie se le animó. Es raro. Porque no eso. se le animó Macri en su momento, no se le está animando a Sí, Milei claro, ahora. claro. Todos eligen pactar de alguna manera. Bueno, me conformo con que me des los votos cuando necesito y se acabó. Es terrible, sí, sin duda. Por eso, bueno, y además ahí se suma lo que llaman, acá nosotros tenemos un autor muy interesante argentino. Yo reivindico siempre la ciencia política para que se vea la importancia que tiene más en estos momentos, que es Carlos Gervasoni, y él hablaba de la idea del rentismo fiscal. Y, por ejemplo, Formosa era es de las provincias que recibe mayor ingreso por parte de los impuestos federales. Claro. Entonces, como recibe mayor ingreso per cápita, tiene la capacidad de decir, bueno, por ejemplo, no cobrar determinados impuestos o hacer más laxa esta cuestión porque recibe más de lo que produce. Las ventajas de administrar plata de otro también. Y bueno, entonces, ¿qué pasa? En esta situación se genera que en vez de ese dinero excedente que se puede utilizar para producción, para mejoras, etcétera, se utiliza para adoctrinamiento político. Sí, sí, Entonces, sí. porque, o sea, si tenés una provincia con el 86% del empleo público. O sea, el 86% de la provincia depende del empleo público. No tenés manera de salir de eso. Es hasta cultural el problema, es una Lo que pasa es que cosmovisión se le ha hecho grande. al país tanto daño en tanto tiempo que después salir de esa estructura Sí, es difícil. sí, es difícil. Porque cuando viene Milei y dice, bueno, se corta todo. Bueno, está bien, se corta todo. Es como, a ver, vos tenés un problema de ese. Vuelvo al tema. Vos una enfermedad no la curás de un día para el otro con una aspirina. Sí, igual, Proceso. además Gustavo, ojo con el tema también de Milei y las estructuras, porque también el gobierno ya no se está sabe bien, pero si estoy hablando exclusivamente en, digamos, podemos convenir. Sí. Si el 86% de una Sí, provincia sí. es Estado, eso no está bien. No, Digo, no, a ver, no está bien, después discutimos no. lo que vos quieras. Pero digo, No, eso no por está bien, supuesto, no por puede supuesto. funcionar con el 86% con el No, empleado no. público. Pero lo que digo es que hay nichos de corrupción que el No, gobierno, eso ni hablar, que el eso gobierno tenés o razón. no está viendo o no lo puede manejar, o lo quiere, o lo ve y no puede hacer nada, Sí. pero está claro por todos lados. Está clarísimo. No, digamos, no. Eso está clarísimo, No hay eso forma está de. clarísimo. Entonces digo, Eso está es preocupante, porque evidentemente pasan los estilos supuestamente de gobierno y la corrupción sigue más enquistada que nunca. Hoy estaba viendo que se está debatiendo, o se quiere debatir en realidad, la reforma del Código Penal, ¿no? Entonces se habla de la idea de que los delitos de corrupción sean imprescriptibles. Ahora, hay 3 proyectos ya presentados que desde el 2023 que no avanzaron Sí, en sí, comisión al respecto. Entonces vos decís, Bueno, igual que es ficha como limpia, ficha ¿no? limpia. Entonces vos decís, Todos pensamos lo mismo. Sí. no, Su entonces ficha vos limpia decís, no ¿cómo avanza. es esto? Porque si se claro. supone que tiene que avanzar de alguna manera y por momentos ves que hay una estructura que el propio gobierno sostiene ahí. Ahí me parece que el gobierno Ahora- está teniendo un problema con la transparencia muy grande, porque no Sí. es capaz de garantizar. O sea, si constantemente frente a esto es una operación del kirchnerismo, bueno, no Alguna alcanza. vez lo hablamos, ¿viste? Perdón, Raulito, ¿viste? Sí, sí. Lo hablamos alguna vez del tema de los monjes negros que aparecen siempre, ¿no? Siempre. Los Menem, que vienen y te dicen, mirá, vos necesitás para hacer política una cierta estructura, un cierto nivel económico. Bueno, ¿y cómo se consigue? Y se consigue así. Yo sé cómo se consigue como se consiguió en los últimos 100 años en Argentina. Sí, sí, sí. Y bueno, Es terrible. todo cae en la misma. Es terrible. Bueno, ahora en la discusión con Tapia, el fútbol, etcétera, también están diciendo que está metido la familia de Menem en uno de los negocios de seguridad. Terrible. Entonces, por eso no se pueden meter tanto. No quiero ahorrar demasiado porque va a saltar el apellido Menem ahí. Sí, sí, sí. Hay cuestiones de empresas de seguridad que tienen que ver con eso y que, bueno, son contratos que... El tema es ese, entonces ¿Que por qué, no? ahí es cuando uno empieza a decir, entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué estamos haciendo? Digo, además como el debate como sociedad, porque realmente hay un sector del electorado que apostó en su voto a Milei, porque también quería buscar una lucha contra la corrupción. Y a ese sector también le tenés que dar una explicación. Seguro, seguro. Más allá después de lo ideológico que pueda aparecer en sus medidas, etcétera. Me Sí. parece que tiene un electorado que también le está pidiendo a Milei explicaciones. ¿Qué está pasando con eso? Porque una cosa es ponerle lo de criptomoneda, que es un tema muy complejo, que yo creo que ahí yo creo que también la inoperancia fue por no entender el sentido de lo que es un funcionario público. Me parece que es terrible eso. Esto de a la noche puedo hacer porque no soy presidente, bueno, esas cuestiones.
Pero bueno, uno podía entender un tema tecnicismo, que ahora lo de Amdis, y en general cuestiones que van apareciendo ahí, son temas que el gobierno no está dando la explicación. Y me parece que es un problema que está teniendo de cara también al electorado que apostó mucho, o que tradicionalmente no votó al kirchnerismo por manifestarle por hechos de corrupción, y me parece que acá... Sí, no y está son temas que saliendo de tal eso. vez no son demasiado fuertes o no salen demasiado a la luz o la gente no rescata demasiado en una de esas porque hace 10 minutos venimos donde veníamos y muy posiblemente la gente en octubre, yo planteaba esta suerte de metáfora, que la gente votó muy posiblemente mirando el espejo retrovisor, ¿no? Mirando lo que pasó. Entonces, muy posiblemente, bueno, sí, es un tema de corrupción, pero bueno, fíjate lo que eran estos, a quién querés que vote, bueno, tal vez... Ahora, eso seguramente necesita respuestas. Esto se termina. Y ahí hay una porción del electorado que está suelto, y si hablamos en términos económicos, hay clientes sueltos para los políticos que no tienen un líder o no tienen una respuesta clara o un personaje, un apellido o un partido o una agrupación que los represente, que yo no digo que es el 50% del electorado, pero más o menos. Digo, ¿cuál es para vos la posibilidad de que esa gente pueda mirar a un tipo y creerle, como ahora claramente se le cree a Milei, que es un candidato claramente ganador, sí, y que marca gente, que el 2027 en principio, hoy, se postula como ganador seguro? Digo, ¿dónde está el político o la idea política o el recurso político para que en una de esas, estos clientes, para seguir hablando en términos economicistas, están esperando para comprar? Creo que tiene que ser un candidato o una candidata que entienda el momento actual. Y para entender el momento actual de la gente hace falta reactualizar y reformularse un montón de cuestiones, un montón de paradigmas que la política tradicional no las contempla. No solo no hay, sino que requiere tiempo. La gente hoy en día se conoce, hoy en día es más conocido alguien que consume redes sociales, un streaming, un periodista, que un político de carrera. Ya el hecho de ser un político de carrera no es un punto que, por más que, digo, formativamente es excelente, no es un punto que suma. ¿No? La gente está votando otra cuestión. Estás votando, o sea, pongo estas cuestiones porque a veces en la facultad se dan, una materia que doy que es opinión pública, se daba la otra vez una discusión que me decían, pero entonces que venga cualquiera con el hecho de ser novedoso, gana. Y la idea es que no. O sea, la idea es que la sociedad está harta de ciertas estructuras, pero también quien logre demandar expectativas tenga también conocimiento de lo que puede realmente gustar a la sociedad. En ese sentido, Milei fue muy efectivo. Milei apuntó directamente contra dos temas que eran sensibles en la sociedad, que tenían que ver primero con la desesperanza. La gente estaba desesperanzada. Y segundo, apuntó efectivamente con el tema económico de atacar la inflación. Atacó los dos puntos. Es como si yo te diga, te doy un arma y tenés 2 balas para usarla. Y el tipo aplicó donde tenía que aplicar. Casta inflación, ¿no? No se tiró. En ese sentido fue muy exitosa su campaña. Y esto hay que decirlo porque está también esta cuestión de que no, que Milei simplemente es un loco. Es muy racional la estructura que hay atrás de él, y no solo él, todo el equipo que tiene atrás. Es una estructura muy racional. Entonces digo, si vos querés realmente como alternativa política ofrecer algo, no podés seguir, digo, pongo un caso, no tengo nada contra estas figuras porque no los conozco, pero digo, una supuesta alternativa a la provincia de Buenos Aires de Provincias Unidas no puede nunca ser Randazzo. ¿Pero por qué no puede ser Randazzo? Porque es el tipo más, o sea, fue la mano derecha de Cristina Kirchner durante mucho tiempo. Entonces eso significa que no entendiste que el votante no peronista no te va a votar de ninguna manera. El votante radical no te va a votar. El votante peronista te lo va a considerar un traidor. O sea, es invotable. ¿Qué quiero decirle? ¿Pero por qué es invotable? No porque Randazzo sí, sino porque simbólicamente ya es un símbolo de un pasado que ya no fue. Estas figuras, yo no soy quien para jubilar a nadie. Lo único que digo es, estas figuras me parece que tienen que aportar desde otro lugar. Tienen que aportar desde la sabiduría, desde decir, de tener la humildad de decir, mirá, es momento para otro y puedo aportar desde algún lugar. Pero no, o sea, la política sigue ensimismada, o ciertos dirigentes, entonces hace que pasa esto y la gente dice, pero ¿a quién voy a votar? Pero es lo tradicional, yo no quiero votar, pero quiero votar, no sé, pero si no vota Milei, vuelve el kirchnerismo. Mucha gente votó de esta manera. Si uno también votó el kirchnerismo, entonces digo, ¿qué genera otra alternativa? O sea, en ese sentido, y además,
La Libertad Avanza ha generado algo que es muy interesante, que tiene que ver con que ganó la hegemonía del votante anti-kirchnerista. La tenía el PRO, Mauricio Macri, con ese sentido quedó claramente desdibujado. Sí, obvio. Cada vez que quiere saltar a defender, ahora en día se le fueron ya 10 diputados en total. Y realmente lo que está viendo es que se le fue el electorado, lo mismo que le pasó al radicalismo, que también es otro partido que tiene que ponerse a pensar que hoy en día la gran mayoría del electorado radical vota a Milei y votó a Macri. O sea, le guste o no le guste, les parezca más de menos progresista, más Eso lo que se va a sea. notar en la convención. Bueno, Yo creo que eso va a surgir. hoy en día la gente porque la otra han vez destruido el partido. por eso digo, hoy en día, Aguante la otra vez lo dijo, pongo el caso radical, pero para que se vea ese tema, ¿no? Como pasa en el radicalismo, pasa en otras fuerzas. Sí, No hay posibilidad de generar nuevos liderazgos, y ese es un problema. Nico, qué placer tenerte como siempre. Bueno, gracias. El gracias gran por venir. Nico Saraijo, ¿eh?